Gracias, presidenta. Buenos días. Buenos días, señores diputados. Buenos días, señor Olona. Hoy queremos interpelarle sobre las especies protegidas en Aragón, sobre sus planes de gestión y sobre cómo estos planes inciden de manera directa en las personas que cohabitamos con estas especies, sobre todo en el medio rural. En los últimos años, a raíz de la evolución de la humanidad y especialmente después de la revolución industrial, pues ha influido directamente en la naturaleza y en su entorno. Como resultado, pues a todos lo conocemos, se han producido muchísimas afecciones negativas en el entorno, en el medio ambiente y en las especies de flora y fauna que nos rodean. No es una tontería lo que estoy hablando. Algunos científicos ya han afirmado que estamos ante la mayor extinción de especies en los últimos 50 millones de años, y digo estamos en presente porque se ha constatado que esa desaparición, ese declive en número de especies ya ha comenzado. Un declive que en este caso parece ser que no es por causas naturales como en otras ocasiones debido a volcanes, meteoritos u otras circunstancias, sino que tiene un evidente y un claro rasgo antrópico. Como consecuencia de esto, estamos totalmente de acuerdo en que hay que proteger las especies de flora y fauna que se encuentran amenazadas y también sus hábitats en la línea que marca la Unión Europea. Eso es algo que tenemos clarísimo y que desde luego compartimos. Sin embargo, y teniendo en cuenta y sin olvidarme de lo que les acabo de decir, pues me voy a ir ahora a lo que es la realidad de nuestra comunidad autónoma, que es a donde pertenecemos y a quien representamos. Aragón representa un 10% del territorio nacional y tan solo un 2,9% de su población. Esto quiere decir que tenemos casi un desierto demográfico. Hay comarcas en las que la densidad de habitantes por kilómetro cuadrado es de tan solo 3. Por lo cual nosotros entendemos que las personas somos una de esas especies que también hay que proteger dentro de las especies del medio. Especies como el quebrantahuesos, como el urogallo, como la abutarda, como la rana pirenaica, como el oso y como otras muchísimas que han convivido y que siguen conviviendo con nosotros a lo largo y ancho de nuestro territorio. Con algunas de esas especies se está trabajando y se ha trabajado desde hace muchos años, como por ejemplo con el quebrantahuesos, una de las especies de las aves más emblemáticas de Aragón, que cuentan con un plan de recuperación y con un plan que ha servido para mejorar la situación de esa especie a través de los recursos económicos dispuestos y, por supuesto, a través de la gestión de la administración, de los APNs y de la Fundación para el Quebrantahuesos. De las 39 parejas que quedaban en 1994, pues nos encontramos que ahora hay más de 80, casi 90, 86, un aumento que es muy positivo y que demuestra que hemos ido por el buen camino. Pero de todas maneras, el hecho de que haya funcionado bien hasta ahora, pues no significa que haya que plantarse aquí, sino que hay que seguir innovando, hay que seguir buscando nuevas formas de gestión y de conservación, siempre en consonancia con el medio rural. Y en esa línea le comento, por ejemplo, un modelo de gestión que se aplica en otras zonas de Europa, con otra especie similar, que es el pigargo europeo. En la isla de Skye, en Escocia, hay varias parejas de esta ave de pigargo europeo, pocas parejas, pero toda la población local vive de ese recurso, lo utilizan como un recurso económico. Se ha montado un entramado turístico para fotografiar, para visitar esa ave, que es brutal, de manera que lo que aquí en muchas ocasiones tratamos como un problema, como una restricción de cara a acceder a esas especies, pues ahí lo han tratado como una oportunidad de desarrollo. Aquí ya digo que, por ejemplo, para visitar el quebrantahuesos desde el Hyde de Torla, pues bueno, hay que pedir autorización con por lo menos 6 meses, porque si no, no llegamos. Efectivamente, hay que implicarse, hay que proteger esas especies, pero hay que implicar también a esa gente del medio rural, que, como digo, con este tipo de iniciativas pues implica de lleno, porque desde el Partido Aragonés pues creemos que hay que proteger, que hay que conservar, pero cuidado con atravesar esa delgada línea que hay entre el conservacionismo y las restricciones más severas que conllevan a alterar la forma de vida de los habitantes del medio rural, o disminuir o limitar esos recursos económicos que tienen en ese territorio. He hablado de la gestión de una de las especies más emblemáticas para Aragón, como es el quebrantahuesos, pero hay muchísimas otras especies amenazadas, como usted bien sabe, que precisan de sus planes de gestión. Por esto nos surge una pregunta, que es la primera que le quiero trasladar, en si van a avanzar en la elaboración de los planes que faltan y cuáles son los prioritarios, si van también a actualizar ese listado, y si lo van a actualizar, ¿cuándo nos van a traer el nuevo listado?
Tenemos encima de la mesa varios problemas o inconvenientes derivados de la gestión de especies amenazadas en Aragón, y me voy a otra especie también emblemática, que es el oso. El oso no tiene un plan de recuperación, pese a estar elaborado desde hace mucho tiempo y pese a haber sido informado por el Consejo de Protección de la Naturaleza ya hace muchos años. Pero sin embargo se están realizando reintroducciones del oso en Cataluña y en Francia. Reintroducciones que al fin y al cabo están incidiendo en el territorio aragonés. El último ataque del oso fue el pasado 14 de septiembre en el Valle de Hecho, un ataque que supuso la pérdida, la muerte de 8 ovejas, pero la desaparición de otras tantas. Eso sin contar otras pérdidas económicas que tuvo el ganadero. En aquella ocasión su departamento solo acepta como pérdida, como valoración, las muertes directas, lo que supuso unos 1.800 euros. Pero a mí me gustaría que reflexionáramos sobre los daños que se produjeron a esa explotación, en este caso particular, y los que se podrían producir en otras. Hay que tener en cuenta esas ovejas desaparecidas y hay que tener también en cuenta los abortos de las ovejas que por el estrés sufrido pues se produjeron. Esas pérdidas las sufre el ganadero y lo que no es de justicia pues es que lo tenga que afrontar todo él. Tendríamos que contar con mecanismos y con recursos económicos suficientes para paliar esos daños que actualmente, como digo, afronta el ganadero, y de esa manera también poder prevenirlos. Ejemplos de mecanismos que se están implementando ya en otros territorios vecinos, como es en Cataluña, donde se paga a pastores y a vigilantes para vigilar ese ganado en el marco de programa de cohabitación con el plantigrado. Se agrupan también los rebaños para mantenerlos protegidos, o se agrupan y se recogen en cercados durante la noche, que es el periodo del día donde están más vulnerables. Además también se acompañan con perros mastines. Aquí le pregunto también si tienen previsto incluir algún tipo de medidas de este tipo en nuestro territorio, en ese marco del plan de recuperación de la especie que todavía está por aprobar, y si no es así, entiendo que la convivencia de los pastores y la ganadería extensiva con el oso en nuestra comunidad autónoma pues es muy muy complicada. Hacen falta más medidas de protección y más medidas de prevención y unas subvenciones que compensen de verdad esos daños que sufren los ganaderos, porque a día de hoy hay una situación de impotencia de los pastores que de momento no se subsana de ninguna manera. Otra especie amenazada que en las últimas semanas ha suscitado la inquietud de muchos sectores por el borrador presentado por su departamento del plan de recuperación de su hábitat es el caso de la rana pirenaica, un plan para el que ustedes han elaborado un borrador que, permítame que les diga que nos da miedo, la verdad. Un borrador en el que dice textualmente, entre otras cosas, que queda prohibido el barranquismo durante el periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de julio, y que durante el periodo del 1 de agosto al 31 de enero pues las empresas de turismo activo que desarrollen esa actividad deberán de contar con la autorización expresa. Ya no me voy a ir a los proyectos que impliquen detracciones de caudales o canalizaciones en ese hábitat, que efectivamente hay que analizarlos con detenimiento, pero el barranquismo, señor Olona, nosotros entendemos que es una actividad que si se realiza en un contexto de respeto al medio ambiente, pues sería prácticamente inocua, y que por otro lado es imprescindible para la economía rural y de los municipios en los que se desarrolla. No sé si nos hemos vuelto locos con este tipo de medidas, o si se han vuelto locos, mejor dicho, señora Luna. Este borrador del plan, como bien sabe, ha motivado la reacción de ayuntamientos, de instituciones, de entidades como la Asociación de Empresarios de Turismo Deportivo de Aragón, que han avisado de los efectos de esta estricta regulación y que proponen y ustedes, y que está basada en criterios discutibles, como le digo, por la práctica del barranquismo en los meses esenciales de temporada, y además en barrancos emblemáticos y muy conocidos y valorados por la gente que practica esta actividad. Ayer se debatió en la comisión del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón el borrador de este plan. Un borrador que de momento ha llegado a esa comisión tal cual, con las mismas restricciones, con el mismo, según usted, el anuncio que iba a retirar. Así que, o una de tres, o bien ese anuncio que hizo usted de retirarlo no es verdad y piensan seguir adelante, o bien ha faltado comunicación o quizá agilidad en la misma, o bien tratan de buscar un apoyo en el Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón para demostrar que no era tan malo lo que proponían, aunque se vean obligados a retirarlo después. Usted nos dirá, señor consejero, cuál de estas opciones es. Le recuerdo que la Diputación Provincial de Huesca, a instancias del Partido Aragonés, aprobó una moción con 24 votos a favor y uno en contra de Cambiar Huesca, para que ese borrador
ese régimen de protección de la rana pirenaica y su hábitat, así como el de otras especies amenazadas o para espacios naturales, sea imprescindible la compatibilidad de las medidas y de la preservación del medio ambiente con las actividades y actuaciones realizadas en respetuoso aprovechamiento y convivencia de la naturaleza. Propuesta por el PAR, que cuenta con el apoyo de ayuntamientos, de comarcas, de entidades, de empresas de los municipios, y que entendemos que hay que revisar y replantearse ese borrador. Seguiré en la segunda.